Hilemos ideas, hilemos debates, hilemos una propuesta. El mundo necesita ciencia y la ciencia necesita mujeres. Esto es Hilando Ciencia. Hola, ¿qué tal? Soy Elsa Ángeles y gracias por acompañarnos en una edición más de Hilando Ciencia, un esfuerzo radiofónico por colocar en el debate público la importancia de las mujeres en el mundo científico, pero también las difíciles condiciones de desigualdad en que se desarrollan. Hoy tenemos como invitada a una abogada maestra en Derechos Humanos y candidata a doctora en Ciencias Sociales y Políticas, quien en años recientes ha trabajado en proyectos de cooperación internacional sobre acceso a la justicia de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Se trata de Ana Dulce Aguilar García, pero antes les invito a escuchar una breve semblanza de nuestra invitada. Hilando Ciencia. Ana Dulce Aguilar García es abogada por la Escuela Libre de Derecho en la Ciudad de México. Es maestra en Derechos Humanos por la Universidad de Europa Central en Budapest, Hungría. Cuenta con una especialización en Derecho Constitucional y Tutela de los Derechos Humanos por la Universidad de Pisa en Italia. Actualmente cursa el doctorado en Ciencias Sociales y Políticas en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Está certificada como capacitadora en la reforma procesal penal y en la implementación del sistema penal acusatorio por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas de Chile. Fundó y fue directora de proyectos del Instituto de Justicia Procesal Penal, organización de sociedad civil especialista en la reforma al sistema de justicia penal con perspectiva de derechos humanos. Fue parte de un equipo de 8 organizaciones de 6 países latinoamericanos que llevó a cabo el estudio Defensa Penal Efectiva en América Latina, financiado por la Open Society Justice Initiative. Su publicación más reciente es el capítulo El derecho a la defensa efectiva en el sistema acusatorio. En el libro, Diálogo regional sobre acceso a la justicia y debido proceso en el sistema acusatorio, publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En años recientes ha trabajado en proyectos de cooperación internacional sobre el acceso a la justicia de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, y en persecución penal estratégica. Es docente en la Escuela Libre de Derecho y en la Universidad Iberoamericana. Hilando Ciencia. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues muchísimas gracias, Ana Dulce, por aceptar esta entrevista. Ustedes ya escucharon su trayectoria, es una trayectoria muy interesante. Gracias por aceptar esta entrevista, Ana Dulce. No, al contrario, gracias por la invitación, es un honor. Muchas gracias. Ana, dentro del derecho, digamos, quienes nos están escuchando, a lo mejor no se visualiza tanto la parte de investigación científica, ¿no? No vemos a los y las abogadas en la parte práctica, en los juzgados, haciendo trámites, etcétera, pero no los visualizamos como investigadores. Y me gustaría que de entrada, porque al final de cuentas esto también es un programa de divulgación, expliques un poco que también ahí se hace ciencia y que gracias a la ciencia que se hace en el área del derecho, pues podemos evolucionar a sistemas en el que tú, por ejemplo, en el sistema de justicia, has sido una experta y has ayudado a su implementación aquí en México. Pues muchas gracias de nuevo por la invitación, Elsa. Mira, yo creo que pensar o decir que el derecho es ciencia es una discusión histórica, filosófica de siglos, yo creo, de muchos, ¿no?, años. Pero sin duda tenemos metodología y básicamente nuestra metodología nos hace partir siempre de algún problema que consideramos un problema relevante para la ciencia jurídica, ¿no? Y entonces cada vez que tenemos que escribir algo pensamos en eso, cuál es el problema, y sobre eso pues hay metodologías jurídicas para encontrar respuestas a ese posible problema. Creo que en general, aunque sí tenemos todas estas metodologías, en México tenemos pues digamos de forma documentada problemas en términos de pensar el derecho. Somos bastante dogmáticos, dogmáticas debería decir, aunque debo enfatizar lo de os. Y nos ha costado mucho trabajo, yo creo que eso es como una cosa muy visible, muy obvia hoy en día, la interdisciplinariedad o la multidisciplinariedad, ¿no? Como que no
nos gusta en general juntarnos con otras disciplinas para pensar esos problemas que pues van más allá de las normas. Yo creo que ese es un primer problema, ¿no? En nuestra ciencia, si la quieren llamar así. Así es, pero sin embargo llegó algo muy importante que comenzó a atravesar todo el derecho, que son la visión de los derechos humanos o la perspectiva de derechos humanos. Una reforma importantísima en 2011, que bueno, ahí otra de las discusiones que hay, ¿no? Es que nuestra Constitución ya lo tenía, que eran las garantías individuales, pero no tenía ese nombre. México llega a una cultura como tal de defensa pública de derechos humanos. Esta cultura como tal llega de manera muy tardía, ¿no? Yo soy una vieja periodista y me tocó cuando Carlos Salinas de Gortari estaba palomeando todo lo que le pedían sus próximos socios comerciales, y entre ellos, bueno, pues crea la figura de ombudsman en ese entonces, ¿no? Se le decía no ombudsperson, y pues, chica, ya está, ahí está, el edificio que encontré en Periférico, pongo a un catedrático de la UNAM y se cumple. Pero nos ha costado mucho trabajo adquirir esa cultura. El derecho, que tú traes esa combinación muy interesante de ser abogada, tener una maestría en derechos humanos, irte ahorita a un doctorado en ciencias sociales y políticas, son como tres cosas que se cruzan, este principio legal, estas normas, pero con una mirada que le quita lo cuadrado, creo yo, a lo del derecho, lo hace redondito, y esa mirada de las ciencias sociales con la problemática que puede significar. Esta mezcla es muy interesante en tu formación, Ana. Pues sí, mira, la verdad es que ha sido, yo creo que fue sobre todo la primera elección estudiar derechos humanos muy casual, porque justamente a mí me tocó estudiar derecho cuando no teníamos esa reforma de derechos humanos y efectivamente yo estudié garantías individuales. Entonces cuando me voy a esta maestría en derechos humanos, pues era algo súper nuevo, ¿no? Tan nuevo, quiero contarte, y esto fue como en 2005, 2006, que cuando quise revalidar mi maestría acá en México no había ningún plan que se le pareciera. Ya había maestrías, pero me decían, no, tiene que coincidir 70% como dice la regla, ¿no?, de la Secretaría de Educación, con algún plan de alguna universidad para que te lo validemos. Y esto pues fue, o sea, ahí me di cuenta como de lo que yo estudié en ese tiempo era tan novedoso que no existía un programa para revalidarlo acá en México. Después se solucionó y pues bueno, después de pelearme un poquito justamente protegiendo mis derechos y diciéndoles que al no revalidarme, pues ellos también impedían, ¿no?, que yo accediera a otras, por ejemplo, al doctorado, que yo necesitaba la revalidación, y que por lo tanto pues no se cumplían los principios de la revalidación, que básicamente era transitar en el sistema educativo nacional, ¿no? Así es. Entonces ahí les dije, están violentando mi derecho a la educación. Y me dieron mi revalidación, pero o sea, esa parte pues sí fue una dimensión que en ese momento era muy novedosa y que hasta la fecha sigue siendo la visión que creo que yo, no creo, sino ahora tengo la certeza, tuve antes incluso de la reforma que tuvimos acá en México, pero esa reforma, aunque ciertamente es una reforma de 2011, también déjame decirte que hay como al menos dos que ya eran de derechos y no las concebimos así porque no teníamos esa concepción de derechos, que era la que reformó el sistema de adolescentes, de justicia para adolescentes en 2005, era una reforma de derechos. Muy importante. Muy importante, ¿no? Era de entrada considerar a niños, niñas y adolescentes como personas y no como objetos de protección. Esa fue muy importante, y muy interesantemente las personas, las profesionales que trabajan en el sistema de justicia fueron las primeras que empezaron a retomar la convención de la infancia, ahora le decimos, no del niño, como fuente de sus propias decisiones, que eso pues en teoría nos llegó hasta 2011. Y la otra es la que pues dicta todo lo que hago yo laboralmente, que es la reforma al sistema de justicia penal, que también tenía que ver pues con era básicamente una reforma de derechos, porque pues venía de esta forma, ¿no?, o de esta violación sistemática que se generaba en el sistema de justicia sobre las personas, tanto las personas imputadas, acusadas, víctimas, o sea, era una violación sistemática generalizada, ¿no? No es que hemos solucionado demasiado, pero
como que estos dos son antecedentes de esa de 2011, que ya nos dice, bueno, ustedes no solo tienen su paquete que dice la Constitución de Derechos, sino pues todo el paquete que viene de los tratados internacionales. Entonces, ha sido como esa dimensión, ¿no? Para mí ha sido pues muy útil, ha sido lo que dicta también cómo trabajo, pero me importaba mucho agregar una dimensión adicional que era justamente esta de ciencias sociales y políticas. Siempre había querido estudiar ciencias políticas y cuando entro a este doctorado pues me doy cuenta que hay un mundo muy distinto, ¿no? Muy crítico también, incluso con mi propia disciplina, que es el derecho. Y entonces, de entrada me costó muchísimo dialogar con, sobre todo los politólogos, ¿no? Con sociólogos no tanto, ¿sabes? Pero era bien difícil, o sea, como que ellos no me entendían, yo no les entendía. El lenguaje de la teoría social para mí al principio era ininteligible. Y decía, ¿esto qué es? No entiendo nada. De verdad, o sea, leía los textos así de Giddens, de no sé, tantos los autores que te imaginas y decía, no entiendo. Y ya después me di cuenta que en realidad pues la que tenía, ¿no? Una estructura mental que me impedía entender ese lenguaje era yo, porque pues el derecho es súper rígido, ¿no? En la forma de pensar, en la forma de argumentar, pues sí, hasta de comunicarte a veces. Entonces, pues me fui adaptando y sí, ¿no? Eso me ha dado una dimensión también muy crítica, incluso sobre lo que yo hago, ¿no? Profesionalmente. Y pues me gusta, no he terminado mi doctorado, pero ahí estoy, ¿no? Como siempre pensando de, ya, lo tengo que hacer, pero en definitiva me generó mucha reflexión, ¿no? Muchísima sobre mi propia, pues mi trabajo y mi disciplina, ¿no? Básicamente. Claro. Y sobre todo, bueno, porque tú trabajas en una dimensión muy transversal. Es decir, tú no estás metida como en una cajita del derecho penal o del derecho familiar o del... No, tú estás cruzando el derecho con la visión esta, la perspectiva de derechos humanos, y ahora agregarle ese rostro social que es tan problemático, que es tan variable, que puede modificarse de un día para otro, es un prisma de muchos colores, pero que al final de cuentas puedes aportar, bueno, has hecho cosas muy interesantes, además de esto de... No era solamente cambiar un sistema de justicia, era cambiar mentalidades. Es cambiar mentalidades desde el policía, el agente investigador, el MP, el juez, etcétera, ¿no? Pero ahora, con esta dimensión social, me parece que podrías aportar mucho, por ejemplo, algo en lo que estamos muy atrasados, es la atención a víctimas. Mirar a las personas como víctimas con derechos, ¿no? Mirar a las otras víctimas, mirar el tipo penal con una visión mucho más de contexto, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que lleva a una persona a cometer un delito y qué es lo que lleva a la otra persona a caer en un delito? No sé, creo que esto le da una dimensión muy importante y lo resalto, Ana, porque no solamente tiene que ver con tu persona, sino que viene a darle como un punto final muy bueno, no final, un plus a lo que ya de por sí vienes haciendo. Y que una de tus especialidades es, por ejemplo, mirar a las personas defensoras de derechos humanos, que es una cosa muy compleja y que creo que ahora podrías mirarlas en una forma más integral con todo esto. Sin duda, yo de hecho, o sea, empecé con una visión mucho más en pro de defensa de los derechos de las personas acusadas, ¿no? Justamente, y es algo que yo no entendía muy bien de dónde venía, y justo con la dimensión que fui agregando de teoría social, de ciencia política, lo entendí mejor, no porque haya mucho en México, para serte sincera, sino por fuentes que vienen más críticas, que vienen del sur del continente, literal del sur global, ¿no? De cómo también se piensa desde esta región simbólica, ¿no? El derecho con una visión súper crítica, pero en especial el tema penal. Justo por eso, o sea, una de mis críticas hacia lo que hacemos en México es que no hay crítica, ¿no? Como que no hay una visión crítica a lo que hacemos en términos de derecho penal en México. Hay muy poca reflexión sobre eso en términos más sociológicos. Todo lo que yo he visto viene mucho más del sur global y del sur también geográfico, porque en Argentina se produce muchísima literatura sobre esto, en Chile, en Colombia, en fin, ¿no? Pero yo lo que
yo empecé más bien pensando justo en las personas acusadas, ¿no? Y en una idea que es de la que se habla mucho cuando trabajamos en temas de justicia penal, que es una idea o un concepto, el concepto de selectividad, de que el sistema en realidad es usado como un sistema más de exclusión social y se enfoca en aquellas personas más vulnerables, ¿no? Entonces, típicamente las que están en un estatus socioeconómico muy vulnerable, en el color de piel, que es una cosa nada estudiado en México, o sea, es incluso, ¿no? Como difícil establecer como una paleta de color porque todas las personas que entran al sistema como acusadas son de tez morena, muy morena, hasta más morena, ¿no? Exacto. Hicimos un ejercicio con un equipo de investigación de Estados Unidos acá en México, como una observación de audiencias. En algún momento participé en esto y escribí algo que no he publicado, pero un poco como viendo el tema del color de piel en unas decisiones judiciales. Y hay algunos textos sobre el racismo judicial también, no por color de piel, sino ahí sí por origen étnico, por ejemplo. Entonces, hay muy poquito de esto, de estudios sobre estos temas en México, y justo a mí me interesaba mucho esta visión como, para empezar, desde las personas acusadas. Ahora lo veo más por el trabajo que hago hoy en día. Tengo más contacto con el tema de víctimas y pues igual es una cosa, o sea, muy particular. Creo que el tema de género es un tema muy fuerte en el sistema, es algo que también me ha interesado estudiar mucho. Sin ser un especialista en género, pues necesariamente tienes que actualizarte, que involucrarte, que saber más cosas de esto, porque el impacto diferenciado entre hombres y mujeres también es muy fuerte. Si las mujeres entran como víctimas, el sistema es cero eficiente, ¿no? Pero al revés, si entran como acusadas, es súper eficiente para condenarlas. Entonces, y si además a eso le agregas su color de piel. Uy, no, imagínate, ¿no? O sea, todo esto tiene que ver con ese gran concepto de selectividad que siempre está ahí, ¿no? Como, es uno de los grandes problemas del sistema, y pues viéndolo desde distintas disciplinas se puede, ¿no?, desentrañar para estudiarlo de distintas formas. El problema es que en México no hacemos ese tipo de investigación. Qué grave. Y se necesita. Por supuesto. Sobre todo, bueno, en un país en donde se incentiva tampoco la investigación científica, se incentiva tampoco posgrados diferentes, más integrales, no tradicionales, con estas nuevas perspectivas, pues no lo hay. O sea, no hay un interés por hacerlo. Oye, Ana, y bueno, quisiera aterrizar de manera muy rápida antes de que entremos al tema que más quisiera explorar contigo, pero es que traes una trayectoria muy interesante en un país en donde se están asesinando, desapareciendo, golpeando a defensores de derechos humanos y a periodistas porque nos metieron en la misma canasta, y hasta se creó un mecanismo de protección en donde la parte más dura es cómo haces un análisis de riesgo que cumpla con tantas perspectivas, ¿no? No solamente este olfato de creer que esto sí lo pone en peligro, sino la interculturalidad, la perspectiva de género, el asunto de la discapacidad, la edad, el color de piel. Ahora que me lo dices, no se me había ocurrido. Participé en el mecanismo como consejera y no lo había pensado, ¿no? Tú tienes ya en los últimos tiempos trabajando con esto, con este sistema de justicia, porque además, ¿cómo demuestras que a un periodista lo asaltaron, lo golpearon y lo dejan casi medio lisiado, y que tenía que ver con su trabajo periodístico y no como cualquier otro ciudadano, ¿no? Sí, yo creo que, y en particular sí, pues trabajé relativamente recientemente el tema de delitos contra la libertad de expresión, que es precisamente estos ataques que sufren las personas periodistas en el ejercicio de su función. Y tanto en este caso como en casos donde hay como una situación de vulnerabilidad en particular, pero por ejemplo muy claramente también en el caso de feminicidios, pues siempre se hace referencia a los análisis de contexto, ¿no? Hacia qué es lo que hay alrededor, ¿no?, que puede generar
o detonar este tipo de ataques, y eso va más allá de la investigación simple penal, ¿no? O criminal, que se concentra en el hecho delictivo nada más. Una cosa que insistimos constantemente hoy en día, porque no solo en estos casos, sino en general, y es algo que todavía no permea suficiente en nuestro sistema, es que todas las investigaciones, especialmente las de mayor complejidad, tendrían que ser analíticas en ese sentido. O sea, no te puedes concentrar solo en el hecho que ocurre en ese momento cuando tienes una criminalidad súper compleja, sabiendo que hay distintas circunstancias en ese lugar, en esa sociedad particular, en esa comunidad, que son las que detonan ciertas formas de violencia que pueden ser supremamente graves. Entonces, lo que se ha hecho, se ha tratado de hacer, y aunque pues se introdujo sobre todo a través de las unidades de contexto de género o en las de periodistas, ¿no? El análisis de contexto o el tema de desapariciones, bueno, identifiquemos cuáles son las circunstancias alrededor de estos hechos para entender el fenómeno, ya no el delito, ¿no? Sino el fenómeno, y de ahí pues vamos desagregando a ver las distintas responsabilidades. Pero eso todavía está muy en ciernes en México, es muy difícil entenderlo porque, otra vez, y vuelvo a lo primero que te dije, esto requiere multidisciplinariedad, entonces no puedes poner solo a abogados a hacer eso, o solo a policías, o solo a peritos con ciertas disciplinas, tienes que poner a mucha gente de distintos tipos a llegarte información de otras fuentes para hacer este tipo de análisis, y luego lo más complicado de esto es cómo lo introduces al proceso penal como una prueba, por ejemplo, ¿no? Eso sigue siendo una discusión cómo lo valoramos, si llevamos al analista o a los analistas y qué le preguntamos, cómo le preguntamos, cuál es la metodología, todas estas cositas siguen siendo pues un tema complejo en nuestro país. Incluso como entra en el código de procesos, ¿no? O sea, el código penal te dice qué es un delito, pero el otro te dice cómo lo demuestras, ¿no? Y sí, sabes que una cosa que a veces pasa al revés, a veces las investigaciones, y esto lo vi específicamente en temas de periodistas, puede ser más fácil. Por ejemplo, una fuente clara de que te puede servir en la investigación ya no es Twitter, ¿no? Ahora es X, pero pues meterte a su cuenta, ver como el tipo de comentarios que tiene, o sea, cosas que además pues lo puedes hacer fácilmente. Y de repente yo veía así que solicitaban oficios para que alguien entrara, un analista en la cuenta de Twitter y revisara todo eso, y decíamos, oiga, nomás sáquenle capturas de pantalla, o sea, y ya no es tan difícil hacer eso, pero pues de repente, pues como me dijeron que tengo que hacer análisis de contexto, lo mando al analista, o sea, no, tampoco es tan complicado, pero bueno, pues son cosas que tenemos que ir solucionando de poquito a poco. En otro momento me gustaría que aceptaras la invitación para hablar exclusivamente de eso, porque hay una tendencia a que ahora los estados de la República, cada uno tenga su propio mecanismo, y lo veo muy complejo encontrar perfiles profesionales, hasta incluso de investigadores o investigadoras que puedan cumplir con todo lo que esto requiere para un análisis de riesgo, para empezar, o para un proceso judicial que intente acercar a la justicia un delito que se cometió contra un periodista o contra un defensor de derechos humanos. Antes de continuar en esta charla con Ana Dulce Aguilar García, abogada, maestra en Derechos Humanos, candidata a doctora en Ciencias Sociales y Política y experta en acceso a la justicia de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, les invito a escuchar la cápsula que preparó nuestra compañera Mar Islas, Las Luchonas. Hilando Ciencia. Sophie Germain es probablemente la intelectual femenina más importante de Francia. Nació en 1776 y provenía de una familia burguesa, amante de la ciencia y la cultura. Cuando estalló la Revolución Francesa, sus padres la confinaron y decidió aprovechar la biblioteca que tenía en su casa. Su familia, al descubrir la inclinación de Sophie por los libros, quiso erradicar su gusto, pero solo consiguieron obsesionarla más. Aprendió sola griego y latín para leer a Newton y a Euler. A los 18 años, tuvo acceso a los apuntes del profesor Joseph-Louis Lagrange, de la Escuela Politécnica de París,
y se atrevió a comunicarse con él por correspondencia. Sabiendo que por ser mujer no iba a ser tomada en serio, aprovechó la ausencia de un alumno del profesor y le escribió usando su nombre. El académico quedó tan impresionado por sus conocimientos que decidió pedirle una entrevista. Germain dudó, pero al final le reveló su identidad. Para ese entonces, el profesor estaba tan interesado en sus planteamientos que decidió convertirse en su tutor. Más adelante, Sophie tuvo acceso a la obra de Carl Gauss y quedó maravillada, por lo que nuevamente se hizo pasar por un hombre para establecer correspondencia con el afamado genio. Gauss también encontró en ella una mente brillante y respondía con gran entusiasmo a sus mensajes. Por aquel entonces comenzaba la invasión napoleónica a Prusia, y aprovechando la posición de su familia, Sophie pidió a Napoleón que resguardara al genio. Algunos años después, Gauss propuso que se le concediera a Sophie un doctorado honoris causa en la Universidad de Gotinga, pero su propuesta fue rechazada. Con todo, Sophie Germain se hizo un camino sola. En 1816 ganó el concurso de la Academia Francesa de las Ciencias, convirtiéndola en la primer mujer que formaba parte de esta institución. Murió en 1831 y aunque tiempo después se reconoció su trabajo, hoy en día una calle de Francia y un premio de ciencias llevan su nombre. Estás escuchando Hilando Ciencia a través de Violeta Radio en el 106.1 FM. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género.